Vamos a ubicarnos en el Salmo número 50, por favor. Y vamos a encomendarnos a Dios en una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana que nos concedes el privilegio y la bendición de estar aquí en esta asamblea, en esta reunión que se hace en honor a ti, para la gloria de tu nombre. Y rogamos, Padre, después de haberte cantado y alabado con nuestros labios, elevado nuestra alabanza hacia ti, te suplicamos ahora, Padre, que nos hables a través de tu palabra. Te suplicamos, Padre, que obres y sigas moldeando nuestras almas en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y rogamos, Padre, que seas con nosotros en este tiempo de la predicación. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestra serie en el libro de los Salmos. Estamos ahora en el Salmo número 50. Salmo número 50 es atribuido a un levita de nombre Asaf. Sin perder ahí el Salmo 50, vean ustedes en Primera de Libro de Crónicas de los Reyes, en el versículo 1 del capítulo 25. Nos dice ahí, dice: asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Entonces, nos damos cuenta aquí, de acuerdo a este pasaje, que en el tiempo de David, unos 1000 años antes de Cristo, tanto Asaf como Emán y Jedutún fueron apartados para el ministerio de la adoración, de la alabanza, junto con otros. Si recordamos que David hizo recuento de la tribu de Leví, y eran 38,000. Nos dice que 4,000 fueron apartados para el servicio de la adoración, como sabemos, para que ellos, dice, recordasen, confesasen y loasen el nombre del Dios Altísimo, a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, este es el compositor de este salmo, ¿no? El autor inspirado. También en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, se nos indica en el versículo 30 que este Asaf era un hombre que podía ser considerado, como vemos, Segunda de Crónicas 29, en el versículo 30, en tiempos del rey Ezequías, se nos habla tanto de él, de el salmista David, como de este Asaf. Dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas. Este rey Ezequías era de alrededor de 700 antes de Cristo. Dice: dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente. La palabra vidente, como entendemos, era usada antiguamente para referirse a un profeta. Entonces Asaf, al igual que David, era un profeta. Y ellos, dice, alabaron con grande alegría e inclinándose adoraron, ¿no? Entonces, estos son los datos que tenemos, un poco breve, una mini biografía aquí de Asaf. Era un profeta inspirado y compuso varios salmos, como vamos a ver. En este estudio del Salmo 50, veremos que se trata de un salmo profético. El salmo es profético y anuncia la segunda venida del Señor.
Algunos estudiosos, los así llamados padres de la iglesia, como comentaristas antiguos, no solamente dicen o se refieren a este salmo como que anuncia la segunda venida, sino que en realidad se refiere tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo. Recordamos que los profetas, si nosotros ubicamos en nuestro mapa que siempre usamos, ¿no? Hablando desde la creación, en el Antiguo Testamento, que Dios trataba con Israel, vamos a ubicar aquí el año 1000 antes de Cristo. Entonces el profeta está mirando en una perspectiva que ve tanto la primera como la segunda venida de Cristo como dos eventos futuros, ¿verdad? Entonces puede estarse refiriendo a alguno de los dos o a los dos como si fueran sincrónicos, aunque sabemos que no lo son. Entonces esta es la visión que se nos da. Este salmo se refiere tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces este es el tema. Obviamente en su primera venida Cristo viene a hacer misericordia y se abre un tiempo de gracia hasta la segunda venida, cuando nuestro Señor culminará este evento, ¿no? Culminará con este evento su proyecto. Vamos pues al primer punto. El Salmo lo podemos bosquejar en 4 puntos. 4 puntos muy sencillos. Una introducción que va desde el versículo 1 al 6 y lo que llamaremos una primera acusación que va desde el versículo 7 al 16 y una segunda acusación que va desde el versículo 17 hasta el 21 y una conclusión en el versículo 22 y 23, que es, como vamos a ver, un llamado al arrepentimiento y a la fe. Entonces este va a ser nuestro bosquejo en 4 puntos. En primer lugar, entonces, hablando en esta parte introductoria, notamos que es Dios mismo el que habla, ¿no? Dice, Dios está hablando y convocando a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el oriente hasta el poniente, ¿no? La palabra que es usada aquí en el versículo 1, aparece el nombre, ¿no? El Dios de dioses. Esta es la traducción. Cuando aparece aquí en este primer versículo, aparecen 3 nombres. El nombre El, Elohim, Yahvé. Los 3 nombres. Entonces el traductor dice, bueno, la mejor forma de decirlo es el Dios de dioses, ¿no? Entonces así lo traduce. Son 3 nombres que son usados individualmente o traducidos individualmente como Dios o Señor. Aquí el traductor juzgó conveniente traducirlo como el Dios de dioses, Jehová, ¿no? Porque aparecen 3 títulos de Dios así juntos en este primer versículo. Entonces es este Dios, nuestro Dios, el que habla. A partir del versículo 2 al 4 nos está indicando no solo que habla para convocar a toda la tierra, sino que desciende desde su morada, dice, desde Sión. Y claro, podemos tomar aquí en los 2 sentidos, ¿no? Como estamos mirando las 2 perspectivas, desde Sión viene, desde Jerusalén en la tierra, ¿no? Desde la Sión celestial, donde están todos los santos, todos los hijos de Dios, donde mora Dios, donde está el trono de Dios, ¿no? Entonces, así viene Dios, dice, desde Sión, y viene pleno de poder, ¿no? Viene resplandeciendo en toda su hermosura, en todo su resplandor. Y viene, dice, ya no va a callar. Es decir, Dios está rompiendo un silencio, ¿no? Un silencio que ocurre en nuestro mundo. No parece como Dios no está aquí, como si Dios no estuviera aquí en medio de nosotros.
sino que este mundo hubiese sido dejado solo y abandonado. Así les parece a muchas personas, ¿no? Entonces Dios rompe el silencio y se presenta, ¿no? Se presenta en todo su esplendor, en toda su hermosura. Y la razón de esta convocatoria que Dios hace a todos los hombres es porque Él va a juzgar. Así dice en el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. La razón de su convocatoria es el juicio, ¿no? La primera vez que Él viene y aparece Cristo, ¿no? En su primera venida, obviamente Juan el Bautista decía, viene aquel del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, y viene ya está lista el hacha para cortar los árboles, ya está listo el fuego, ¿no? Para quemar a los malvados. Es algo asombroso, ¿no? Y si lo miramos en la perspectiva de la segunda venida, igualmente asombroso, ¿no? La venida de Cristo se convirtió en realidad, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, en dos venidas, ¿verdad? Siempre está viniendo el Señor. Viene a establecer primero su iglesia en misericordia y después viene y se presenta para juicio, ¿no? La imagen transmitida en el versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Cuántas personas gritan hoy mismo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Golpean en la mesa de su casa, en cualquier parte. ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué no hace algo? Me robaron mi carro, asaltaron, robaron toda mi casa, mataron a mi familia. ¿Dónde está Dios? Gritan las personas, ¿no? Y Dios permanece en silencio. Es un silencio, pero aquí se nos está hablando que Dios rompe ese silencio para venir, para juzgar. Igual las dos perspectivas, Cristo viene, la palabra de Cristo es oída y la palabra de Cristo significa juicio para nosotros. Podemos tomarlo para salvación o podemos dejarlo, ¿no? Y ser condenados por la palabra que se nos ha predicado. La imagen es que Dios aparece. El salmista usa la imagen del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, cuando Dios se presentó para entregar a Israel su santa ley. Capítulo 19, versículo 16 hasta el 25, en realidad. Dice, Dios viene en medio de truenos y relámpagos, en medio de una gran tempestad. Esto es que Dios viene con gran poder, en toda plenitud de poder. En medio de una espesa nube, con fuerte sonido de bocina. Júntame al pueblo, dijo el Señor a Moisés, y dice que no querían ni acercarse siquiera, dice, estaban temblando y estaban muertos de miedo ante la presencia de Dios. Se oía su voz. Dice Deuteronomio 4:12, oíste la voz, mas ninguna figura visteis. No hay razón para que los hombres hagan imágenes e ídolos, figuras de Dios, porque no se ha revelado Dios así. Oíste mi voz, dice, pero no viste ninguna figura. No hay razón para que te hagas una imagen de Dios en tu mente. Dios resplandece, dice, en medio del fuego. Sí, un símbolo de su justicia, ¿no? ¿Quién podrá permanecer delante de esta gran presencia? La ley de fuego en su mano derecha, dice Deuteronomio 33:2. Así aparece el Señor. Y también no solo es convocada toda la tierra, es una convocatoria gigantesca. Son convocados, dice, los cielos de arriba, ¿no? Los ángeles son traídos. Si nosotros examinamos el asunto, tanto su pueblo, como él va a mencionar, sus santos, como sus ángeles, son los testigos de toda la bondad de Dios. La imagen completa está allí. Dios como juez supremo y soberano se presenta, y hombres y ángeles que hemos sido testigos de la bondad divina y de la culpabilidad humana, ahí estamos listos para que cuando Dios declare su juicio y declare su sentencia, ¿qué diremos nosotros? Amén, así sea.
¿Sí? Así los ángeles, ¿no? Un coro enorme de ángeles, millones de millones. Y un sinnúmero, una multitud incontable de santos, de hijos de Dios, que diremos, como decimos ahora y como cantamos ahora. Y cuando escuchamos su palabra que decimos, amén, así sea, que así sea. Estos testigos, tanto humanos como angélicos, pronunciarán el amén ante las sentencias emitidas por nuestro Dios Todopoderoso. Podemos observar también en el versículo 5 y 6 que dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Ellos, dice, ellos son los que declararán en la versión 60, ellos denunciarán, dice en la versión antigua, los cielos, dice, y toda esta convocatoria denunciará su justicia. No hay aquí como una abreviación profética, porque la frase cuando dice juntadme mis santos, ¿no? Esto es muy parecido, sin perder ahí el salmo. Vea la frase de Cristo en el salmo profético, ahí en Mateo 24, en el versículo 31. Se nos dice que el Señor, dice, enviará a sus ángeles en su segunda venida, ¿no? Con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos, sus santos. ¿Quiénes son? Sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Todo el universalismo, toda la idea de que Dios va a salvar a todas y cada una de las personas, indistintamente si son personas arrepentidas o no, es una falsedad, ¿no? Y si no, es que yo no puedo concebir un Dios así, airado como el que ustedes predican. Así se revela Dios en la Biblia, como un Dios airado. No podemos presentarlo de otra manera, sino como no estamos autorizados a hablar de Él de otra manera, más que como Él se revela en su palabra. Y aquí dice, ¿no? Viene en su santidad a reunir, da la orden para reunir a sus santos, todos los que hicieron pacto con Él con sacrificio. Y algunos dirán, pero yo nunca he hecho un sacrificio, ni me he paseado alrededor en medio del sacrificio para establecer el pacto con Dios. Pero Cristo vino y se ofreció como ese cordero. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos en Él, estamos haciendo un pacto con Dios. Es un pacto mediante un sacrificio. Somos aceptados mediante esta ofrecimiento de este cordero sin mancha y sin contaminación, prefigurado en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, pero manifestado en su primera venida y puesto para que todos le miremos y todos creamos en Él como único camino de salvación. Entonces, son reunidos sus santos, aquellos que hemos creído en Cristo, ¿no? Por medio de su sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados. A través de su vida perfecta y de su obediencia, nosotros hemos sido justificados, hemos sido considerados así delante de Dios. Ellos, mis santos, dice, ellos exhibirán mi justicia. Ellos exhibirán, lo sabemos, no solo su justicia, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia. Todo la cruz irradia, no todo Cristo desde la cruz irradia todos los atributos de Dios y le glorifica, ¿no? Ahí lo vemos en la cruz haciendo su grande obra, su grande sustitución. Evidentemente, aunque el salmista no lo menciona, queda implícito aquí, ¿no? Cuando él habla de sus santos, de sus escogidos, queda implícito también el hecho de cuando hablamos de la primera venida, cuando Cristo vino y a través de su evangelio está juntando a todos sus santos, está juntando a todos sus hijos. Él dijo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco y me siguen. Sí.
Ellas oirán mi voz y me seguirán porque ellas me conocen. Estas ovejas escogidas no solamente hablamos que somos los hijos de Dios, no hablamos de que somos hijos de Él por algún sacramento o alguna ceremonia específica que hayamos cumplido, sino por el hecho de que nuestras vidas han sido transformadas, por el hecho de que nosotros hemos tenido un arrepentimiento de corazón para con Dios. Hemos tenido un nuevo nacimiento que nos ha conducido a creer y a confiar en Él y a entregar nuestras vidas para ser dirigidos específicamente por Él. Estas ovejas escogidas han de manifestar su elección. Cuidado, ¿no?, con aquellos que están confiando que son elegidos de Dios cuando su vida no lo declara de esa manera, ¿no? El apóstol Pedro dijo claramente, ¿sí? Haced firme vuestra vocación y llamamiento, ¿no? Por medio de la santificación, por medio de vivir un proceso real de santificación, añadiendo, ¿no?, a la fe, virtud, poder, dominio propio, etcétera, ¿no? Como dice el apóstol Pedro. Finaliza el Señor esta introducción señalando en el versículo 6 que sus santos pues declararán su justicia, porque Dios es el juez, dice, junto con el mundo angélico, diremos sí, así es, amén, así es. ¿Sí? Y es que volvemos a repetir el asunto, ¿no? Nuestro mundo parece como en silencio y esto confunde mucho a las personas. ¿Por qué Dios no actúa? O sea, Dios no va a actuar a la hora que nosotros queramos. Dios tiene un proyecto y un plan que está realizando. Entonces, Eclesiastés 8:11 nos dice cuando pasan los años, ¿no? Cuando vemos que Dios permanece silente respecto del juicio de los malvados, ¿no? Pareciera que a los ojos de muchos que los malvados escaparán y que nada sucederá, pero no es así. Dios viene, ¿sí?, y se manifestará su justicia y quedará vindicada su justicia. Nosotros, los pecadores arrepentidos, nosotros que hemos sido culpables, liberados por la gracia, vindicaremos su justicia. Los ángeles que han sido testigos desde el principio cuando fueron creados, ellos vindicarán también la justicia de Dios. Viene, y viene con poder, y viene con gloria. ¿Sí? Entonces no estará silente para siempre, ¿no? Al venir y juntar a sus santos habrá una gran separación, la separación de los impíos, y así vindicará Dios su justicia, porque Él es el juez, ¿no? Ante esta asombrosa descripción, el salmista introduce lo que vemos ahí, o leemos con el nombre de Sela, ¿no?, que es un indicativo de silencio, para considerarlo, ¿no? Viene el Señor, viene el Señor. Notemos también que es en esta perspectiva, en la perspectiva de este gran acontecimiento que Dios viene para juicio, es en esta perspectiva que Dios hace uso de la voz, dice el versículo 7, entonces, como el Señor viene, ¿no? El Señor está viniendo, dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, testificaré, ¿no? Dios toma la posición de acusador. Te voy a acusar. Yo soy el Dios tuyo, ¿no? Te voy a acusar. Si Él viene para convertirse en testigo de cargo en contra de su pueblo. Hermanos, ¿cuánta atención debemos prestar? ¿No? Vas a hablar a tu pueblo, ¿qué nos vas a decir? Te voy a acusar, y te voy a acusar de dos cosas. ¿Sí? Te voy a acusar. En primer lugar, debemos de fijarnos cuánta atención hemos de prestar. Cuando escuchamos la opinión de los hombres, pudiera no afectarnos, pudiera no hacernos caso, pudiéramos considerar, ¿qué me va a enseñar este o qué me va a decir aquel? Pero cuando Dios habla, tenemos que inclinarnos delante de Él y escuchar específicamente lo que nos está diciendo, ¿no?
Aquí es Dios quien acusa y reprende. ¿Y de qué acusa? Hay dos acusaciones aquí. La primera de ellas, desde el versículo 7 al 15, la primera acusación es con respecto a la forma de adorar. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a la gente que tenemos una profesión de fe y que venimos y nos reunimos para adorarle, para cantarle a Él. Y esta primera acusación tiene que ver con la actitud de los adoradores. Dios se fija no en el mueble, no en lo de afuera. Dios se fija en el corazón. ¿Cómo venimos a adorarle? De esto trata desde el versículo 7 al 15. Trata con la actitud de las personas que venimos a darle honor y gloria. ¿Con qué actitud venimos? ¿Cómo lo sabemos? Dice ahí en el versículo 8, Dios aclara, ¿no? En el versículo 8, que no se refiere al cumplimiento externo de la adoración. Uno puede decir, ¿pero qué me tienes que decir si de los 52 domingos no falté ninguno? Pero no es el asunto que no hayas faltado de los 52 domingos. Sí, ninguno de ellos, sino todos los hayas dedicado, estos últimos 10, 20, 30 años que has estado. Estoy seguro que algunos no podrán decir ni repetir siquiera un año seguido. Qué triste, ¿no? Y qué lamentable que algunos ni siquiera puedan repetir un año seguido de decir, no he fallado estos 52 domingos. Pero no es el punto. No se espanten. ¿Sí? Dice, no te reprenderé sobre tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. Estos no fallaban, estaban todos sus domingos ahí. No fallaban, no te voy a reprender por eso. El culto externo en realidad, Dios nos dice que no le interesa la actitud del corazón. No estoy hablando que te tomes la libertad para decir cuáles domingos asisto y cuáles no, cuáles cultos sí voy y cuáles no. Esa es una libertad absurda que muchos tontamente han tomado, ¿no? Eso no se llama libertad cristiana, eso se llama de otra manera. De otra manera se llama. Dice, no voy a estar discutiendo porque ustedes han estado aquí estos 52 domingos de este año y los últimos X años que están aquí. Al decir que la primera acusación se refiere a la actitud, estamos diciendo que lo que estaban descuidando era el aspecto interior al presentarse a adorar a Dios, al ofrecer sus sacrificios. Cumplían con las formas externas, mas no con la actitud del corazón. Hermanos, no basta venir. Si vas a venir para estarte durmiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos prepararnos, que debemos estar listos para venir. Hay que preparar nuestro corazón para que sea moldeado por la palabra. No le estaban adorando como somos enseñados en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando el Evangelio de Juan nos dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad es necesario adorar a Dios con una actitud correcta en el corazón, y ellos no lo estaban haciendo. Habían caído en el ritualismo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque desde el versículo 9 hasta el 13, Dios dice que ellos estaban realizando los sacrificios, los holocaustos. Estaban haciendo el sacrificio de animales. Ellos tenían que llevar el animal como un acto de humildad y arrepentimiento, ¿no? Poniendo la mano sobre el animal para que fuera sacrificado, confesando, el que merece morir soy yo por mis pecados, pero tú autorizas este animal y pongo mi mano sobre él, ¿no? Entiendo que debo morir, pero el cuchillo atravesaba el cuello del animal, no el tuyo. Y el oferente debería venir con una actitud de pobreza, de miseria espiritual, pero parece que ellos venían como diciendo, aquí está mi animal, ¿no? Y córtale y ya me voy porque tengo prisa, ahorita tengo una reunión después, ya voy a usar el domingo para otra cosa. Dios dice, ¿no? Estás realizando el sacrificio
como si me estuvieras dando algo. Ya te di tu sacrificio, ¿qué más quieres? ¿Sí? Estaban realizando su culto como si ellos estuvieran satisfaciendo las necesidades divinas, ¿no? No voy a tomar tus becerros ni tus machos cabríos. ¿Qué no sabes que toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados son míos, me pertenecen? Las aves que tú puedes venir a ofrecer, sí, y en mi poder están todas las fieras. No debes venir al culto como que estás haciendo algo por Dios. No debes venir al culto como que le estás haciendo un favor a Dios. Si yo tuviese una necesidad, si yo tuviese hambre, dice, no te lo diría a ti. ¿Cómo me puedes satisfacer tú a mí? Es lo que Dios dice. No puedes satisfacer las necesidades divinas, las cuales sabemos que Él no tiene, ¿no? Dios reacciona airadamente entonces, ¿no? Por esta actitud de algunos adoradores que venían en esas condiciones, y reacciona airadamente y les recuerda: yo soy el dueño de todo y el Señor de la creación. ¿Qué puedes darme tú? ¿Qué puedes ofrecerme? Es que tengo una bicicleta. ¿Una bicicleta? Es que tengo algo, unos ahorritos ahí. ¿Qué me vas a aumentar mi fortuna? Es lo que Dios dice, ¿no? ¿Cómo puedes aumentarle algo a Dios? Dios está por encima, dijo Nehemías, por encima de las alabanzas a uno. Más bien, como dijo, debemos de tener la actitud, ¿no? David, cuando juntó todos los materiales, que él finalmente no construyó el templo, ¿no? Pero juntó todos los materiales en su oración ahí en Primera de Crónicas 29, en el versículo 14, dijo algo que ha quedado en nuestras mentes: de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la condición que tenemos, ¿no? No tenemos nada, no somos nada. De lo que Él nos da, le damos a Dios. Entonces, nuestro papel es: solo somos mayordomos, solo somos instrumentos de Dios. ¿Qué te creías, que tú eras el centro de la película? ¿Qué creías, que tú eras el héroe? Estás equivocado, estás equivocado. Estos adoradores se habían olvidado de lo que Pablo dijo a los idólatras griegos ahí en Atenas, ¿no? Hechos 17, sin perder ahí nuestro punto. Hechos 17, 24. Dice Pablo a estos hombres que estaban reunidos ahí en el Areópago, versículo 24, ¿sí? Teniendo ahí su desfile de ídolos, tenían un lugar desierto que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo es el creador de todas las cosas. Como es Señor del cielo y de la tierra, deben entenderlo. Dice: no habita en templos hechos de manos de hombre, ¿no? Ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da más bien a todos vida y respiración y todas las cosas. No le estás haciendo un favor a Dios cuando vienes a adorar. No debes de venir con una actitud sobrada, como si Dios me necesita, no necesitan ahí mis cosas, necesitan. No vengas con una actitud así. Dios lo reprueba, ¿no? Dios es autoexistente y autosuficiente, no necesita nada de nosotros. No tiene Él ninguna necesidad. Dice Pablo, más bien es Él el que nos da aliento, vida, sustento, respiración. Sin lugar a dudas, estos hombres estaban afectados e influenciados por el paganismo de su época, ¿no? No, yo le voy a ofrecer a Dios aquí, voy a irme descalzo y voy a caminar y voy a llevarme un nopal y me lo voy a aplastar, así, dándome latigazos y arrastrando cadenas. O sea, ¿qué le vas a ofrecer? No, tú ofreces eso, pero yo ofrezco otra cosa. Es lo mismo, es el mismo corazón soberbio, ¿no? Tratando de ofrecerle algo a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer?
Aunque estemos influenciados por el paganismo, usted puede notarlo, ¿no? La adoración general en el mundo, ¿no? El engaño del mundo promovido por Satanás. Los ídolos ciegos, sordos, mudos, necesitan adoradores, necesitan personas que les sacudan, que les limpien las cacas de mosca, que se paran sobre ellos y todo lo demás. Sí. Necesitan que los saquen de cuando en cuando, a que les pegue el aire a sus ídolos, ¿no? Porque están ahí encerrados. Pero cuando hablamos del Dios todopoderoso, autoexistente, autosuficiente, Él no necesita nada de los hombres para ser feliz. Bien dijo el salmista, ¿no? En el capítulo 16, versículo 2, mi bien a ti no aprovecha. Yo no te puedo dar nada. Más bien debo venir con la actitud de yo te necesito, no te puedo dar nada, pero cuánto necesito de ti, dependo completamente de ti. Así debemos venir a adorar, ¿no? Así que debemos entenderlo, ¿no? Cuando haces tus pícolos berrinchitos y das zapatazos y portazos y patadas en la llanta, en el carro, en la camioneta, donde sea, o al perro que está en un lado, le das la patada, tus berrinches y escenas dramáticas no le afectan a Dios. Solo te afectan a ti mismo. En los versículos 12 al 13 el Señor plantea la posibilidad, ¿no? Si yo tuviera una posibilidad hipotética, por supuesto, ¿no? Si yo tuviera necesidad, no te lo diría a ti. En ninguna manera los oferentes de adoración pueden darle algo a Dios o satisfacer alguna necesidad de Dios. La persona que viene en esas condiciones, se lo decimos, ¿no? Estás mirando las cosas al revés. Dios no necesita de ti. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y con esa actitud debemos venir. Sálvame o perezco. Tócame y limpia mi lepra, o voy a morir así, manchado. Si tú no me salvas, pereceré. Si tú no extiendes tu mano para tocarme, pereceré. Dios nos dice otra vez, no necesito nada de ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Sí. A veces cuando las personas llegan por primera vez al servicio, ¿no? y escuchan a un predicador que les dice estas cosas, dicen, pues aquí son bien raros, ¿no? Así como aquí como que no me estiman, como que no me dan mi lugar adecuado, ¿no? No me apapachan, no me exaltan, no me consuelan, puros regaños, puros gritos y sombrerazos. ¿Y qué esperabas por tus pecados? ¿Que te felicitáramos? No nos gusta, a la soberbia y al orgullo no le gusta que le recuerden, eres nada delante de Dios, tú necesitas de Dios, tú. Pero Él no necesita nada de nosotros, ¿no? Oh Señor, nos estás humillando. Así es la mejor condición, somos sus criaturas. No somos el hombre todopoderoso del siglo XXI. Somos sus criaturas. Dios subsiste sin ninguna ayuda de nosotros, pero nosotros sin Él perecemos. Esta es la realidad. ¿Cuál es entonces? Dinos, por favor, ¿cuál es entonces la actitud correcta para adorarte? Versículo 14 y 15 dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La actitud correcta es que reconozcas tu total y completa dependencia de mí. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Sí, para que ustedes produzcan fruto tienen que estar unidos a mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Los fariseos y los escribas se ponían con una actitud terrible, porque ellos estaban confiados en su justicia. Pensaban que
hacían el favor a Dios de adorarlo, ¿no? La actitud correcta es que reconozcamos nuestra completa dependencia de Él. Dios nos dice, ¿no? Yo te di la vida a través de tus padres. Yo te di los dones, la inteligencia, las capacidades que tú posees. Es por mí que tú puedes tener trabajo, negocio, ventas. Es por la gracia de Dios. Es por mí que tienes sustento, salud y hasta algo de dicha y de felicidad y hasta éxito, ¿no? Aquí en el mundo. ¿Ya no te acuerdas? Tú estabas perdido en delitos y pecados, estabas desubicado cuando yo te encontré y sin embargo te llamé y te perdoné tus pecados. Por ello deberías estar lleno de agradecimiento, por ello deberías estar lleno de amor y decir, Señor, muchas gracias. Deberías estar lleno de agradecimiento hacia mí y deberías alabarme con todo tu corazón, porque si no fuera por mí, dice Dios, te hubiera dejado y hubieras perecido, no solo en este mundo, pero eternamente. Tu alabanza debería estar llena de alegría y de gozo hacia mí. Dice el Señor, el profeta, dice, porque yo los crié y yo los hice. De mi mano han surgido todas las buenas providencias en que tú has estado durante toda esta vida, por lo cual deberías estar muy agradecido. Sí, por los zapatos que traes, por la ropa que tienes, sí, porque estás bien de salud, porque tienes cuando estás enfermo para tu medicina. Porque tú que has tenido necesidades, todas te las he suplido. Deberías estar postrado delante de mí, adorándome. Es que a mí me ha ido muy bien porque yo soy porque eres muy grande. No. Todo lo bien que te ha ido en esta vida, ¿sabes de dónde proviene? Del trono de Dios. De mi mano ha surgido el socorro, el alivio de tus problemas, la sanidad de tus enfermedades. Toda buena dádiva que tienes ha sido de mi parte. Porque he escuchado tus oraciones también y las he contestado. Así que cuando vengas a adorarme, no te olvides de estas cosas, para que vengas con la actitud correcta. No te olvides de estas cosas. Recuerda que la adoración que agrada a Dios debe venir de un corazón humilde y agradecido, de un corazón que comprende que necesita a Dios para seguir viviendo. Cuando consideramos, sabes que vamos platicando en los viajes con los hermanos y vamos considerando qué sería de nosotros sin el culto, qué sería de nosotros sin la Biblia, sin su palabra, qué sería sin nosotros, sin la posibilidad de postrarnos a orar y poner nuestras cargas en Él, qué sería de nosotros sin Cristo, un sustituto para nuestra salvación. Nuestro corazón comprende estas cosas y si las comprende hemos de venir con la actitud verdadera de humildad y agradecimiento. La adoración que agrada a Dios proviene de un corazón lleno de pobreza espiritual, lleno de hambre y de sed de Dios, ¿no? Como dice Cristo en el Sermón del Monte. Dios rechaza la actitud de suficiencia, pero recibe a los mendigos espirituales, ¿no? Así es el asunto. Recuerda, tú eres quien necesita a Dios. Cuando vienes con orgullo y con soberbia en tu corazón, como si le estuvieras haciendo un favor, te equivocas. Dios te lo dice, no hay un registro de una palabra que voy a decir ahorita, pero es cierta. Dios dice, tú sin mí pereces. Con otras palabras, ¿no? Fuera de mí no tienes nada, sin mí no eres nada. Esa es la primera acusación. La segunda acusación, desde el versículo 16 al 21,
trata también con el asunto de la adoración. Y se refiere a aquellas personas, cuando habla al malo, ¿no? A veces estas palabras han sido aplicadas no en el sentido más correcto en que son dichas, porque se refiere no al malo común, inconverso del mundo, ¿no? Aquí está hablando del malo, está hablando de su pueblo. Escucha, pueblo mío, te voy a hablar, te voy a decir, está hablando de los adoradores, está hablando de nosotros los que venimos a adorarlo. ¿Pero por qué los llama malos? Los llama malos porque la actitud que tienen para venir a adorarlo es incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, tú eres una persona que toma mis palabras en su boca. Se refiere especialmente, fíjese bien, a los líderes, a los maestros, a los predicadores, a las personas que enseñan y claro, a todos nosotros en general que tenemos un liderazgo en la casa, en la familia, en toda parte, ¿no? Aquellos que pretendían adorar y al mismo tiempo tenían una vida de transgresión a los mandamientos divinos. A eso se refiere, a personas que adoraban y al mismo tiempo vivían una vida de rebeldía. Probablemente una vida secreta de rebeldía, ¿no? Dios no está acusando, repito, a los malos de entre los inconversos. Se refiere especialmente a aquellos que se constituyen como maestros, líderes, que guían y enseñan al pueblo, a su familia, pero que a los ojos de Dios son notoriamente transgresores. Aquí está hablando de una manera como Cristo habló en el Nuevo Testamento, ¿no? Para referirse a los escribas y fariseos, capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Todo lo que digan, sacado de la Escritura, háganles caso, pero no hagan lo mismo que ellos, porque ellos dicen y no hacen. Este es el asunto, ¿no? La imagen del escriba y el fariseo del tiempo de Cristo. Estaban presentándose a adorar, ahí estaban en el templo ofreciendo sus sacrificios, enseñando, ¿no? A la chusma lo que es correcto. ¿Verdad? Pero ellos no lo estaban haciendo, ¿no? Decían y no hacían. ¿Sí? Tú estás enseñando y tomas en tu mano la ley para amonestar, para instruir. Pero tú mismo, dice, aborreces la corrección. Es decir, aborreces, está traducido como aborreces el castigo, aborreces la corrección, aborreces la reprensión, aborreces la instrucción. Todas esas traducciones caben. Aborreces la enseñanza, no la echas a la espalda, la echas para atrás. Hermanos, si los legalistas y formalistas que son tratados en la primera acusación son reprendidos por no cuidar su actitud de corazón al adorar, cuánto más quien toma la instrucción y al mismo tiempo no se aplica la enseñanza, ¿no? Cuando llegan personas que dicen, no, yo estoy aquí listo para predicar, yo soy aquella persona que ustedes estaban esperando que llegara, ¿sí? No caben así en la carretera, no, están anchos. ¿Qué quiere decir? No se aplican la enseñanza, ¿no? Piensan que saben, que entienden, que son maestros, pero en realidad con su ejemplo, al enseñar y luego transgredir. Hermanos, ¿cuántas veces hemos mencionado estas cosas, no? No me digas, mírame cómo estoy orando, mira, voy a orar, aquí voy a orar, fíjense para que vean que estoy orando, ¿no? No debemos echar las campanas y decir, estoy haciendo esto, estoy haciendo. No, se trata de que vivamos siempre en una vida de obediencia. No des más importancia a otras cosas en lugar de darle la importancia máxima a Dios, ¿no? Porque si no, ¿cómo te vas a parar como maestro? Si tú dices, no falten, ¿te gusta que los hermanos falten el domingo? No, pues entonces no faltes tú tampoco.
¿O cómo te vas a parar a exhortar a los hermanos? No falte, no. ¿Sí? ¿Y el pastor? Yo les he dicho, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si un domingo dan 10 para las 9, 5 para las 9? Sí van a dar las 5 para las 9 y el pastor va a llegar barriéndose, ¿no? Porque le gusta el béisbol. Llega barriéndose. O sea, pero no van a encontrar que el pastor sea ausente porque tiene otros compromisos, ¿no? No, hermanos, eso no es. ¿Cómo te vas a parar a enseñar? ¿Cómo les vas a decir a los hermanos, oren, asistan, esfuércense? Si luego voltean y miran tu vida y estás ocupado, eres un esclavo ocupado en otras cosas, menos en tu trabajo de esclavitud, que es el servicio de Dios. Qué terrible, ¿no? Entonces, si la actitud ritualista le molesta a Dios, ¿cuánto más le molesta, no? La hipocresía, ¿cuánto más el que toma la instrucción y él mismo no se aplica a la enseñanza? Aquí se trata de personas cuya obediencia a la segunda tabla de la ley, ya sabemos, ¿no? La primera tabla nos enseña el amor a Dios, la segunda tabla nos enseña el amor al prójimo. ¿Sí? Las personas que me dicen, es que no puedo definir cómo es el amor, ahí está definido en las tablas. El amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Los primeros 4 mandamientos. Yo amo a Dios. ¿Sí? Entonces, por ello no tomo en vano el nombre de Dios, por ello no me hago imágenes de Él, por eso no tomo en vano su palabra y por eso guardo el día del Señor. Si yo digo amo a Dios, pero no cumplo estas partes, un hipócrita. De la misma manera, ¿no? Si yo digo, no, yo sí amo a mi prójimo, soy re bueno con todos, saco mi moneda y le doy ahí al compañero que viene de Centroamérica, de Panamá, y sale y le da su moneda. Yo le doy a todos, ¿sí? Pero honras a tu padre y a tu madre. Dice, y lo demás, dice, no, ¿cómo está? No matarás, dice. No cometerás adulterio. ¿Vives en adulterio y dices que amas a tu prójimo? ¿Le diste en la torre a una familia, a una persona? Con tu adulterio, ¿no? Con tu fornicación. No, yo creo que a este cuate no le hace falta la bicicleta, me la voy a llevar, ¿no? Y pasan y se llevan la bicicleta. ¿Amas a tu prójimo quitándole su bicicleta? ¿No regresándole su cartera que se perdió? O sea, robándotela. Ay, no, no uses esa palabra, es muy alta, muy fuerte. ¿Sí? O robándote el tiempo de Dios que no te pertenece. Hermanos, mintiendo con una bocota, hablando, dice aún hablando, sí, no es maestro, pero habla de su prójimo y le critica y lo mata no lo mata con un puñal, lo mata con el puñal de la lengua, ¿no? Así con un de víbora, así que sale chica. Dice el Señor, tú aborreces la reprensión, tú corres con el ladrón, andas ahí con los adúlteros, a lo mejor no eres adúltero, pero andas ahí de pornógrafo, o sea, ¿será pecado estar viendo la pornografía? ¿Y te preguntas todavía si es pecado? Tu boca metías en el mal, en el chisme. Ay, no, fíjate. Ya no me digas nada. Fíjate. Tomabas asiento y aún contra tu propio hermano. ¿Qué crees? Que ya no me digas, mejor por favor. Pecamos con la lengua, pecamos con el pensamiento, contra el hijo de tu madre, contra tu propio hermano. Y luego vienes y te presentas aquí a adorar. No sé quién es peor, si el ritualista o el villano que está aquí siendo descrito en la segunda parte. ¿Qué es peor? Las dos cosas, ¿no? La persona aquí está, no se aplica la enseñanza, robaban abiertamente, quizás el tiempo, los recursos del Señor, cometían infracciones, codiciaban, adulteraban, etc. Tenían obviamente una vida decente con una lengua engañadora, chismosa, detractora. ¿Cómo venir a adorar así?
Venimos y nos presentamos como una blanca paloma y en realidad traemos el cascabel ahí, somos un reptil, ¿no? En forma asombrosa, el silencio divino pareciera estar en complicidad. No, nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta. No, Dios sí se da cuenta. La realidad es que Dios está esperando el tiempo oportuno para sacar a luz tus pecados, ¿no? Aquel gran predicador que se llamaba Jonathan Edwards, ¿no? Uno de sus sermones más famosos, ¿sí? Que es el Dios en las manos, como dice, ya se me hizo bolas, pecadores en las manos de un Dios airado. Y en ese sermón él utiliza el versículo, ¿no? De que está ahí en Deuteronomio, dice, a su tiempo, su pie resbalará. Es lo que está diciendo. Todas estas cosas hiciste y yo he callado, pero a su tiempo. A su tiempo Dios las pondrá ahí delante de ti. Hermanos, pretender una vida religiosa y al mismo tiempo vivir en rebeldía a los mandamientos de Dios es una mala receta, que lo único que hace es aumentar la condenación de la persona. Yo te pido, esa mala receta no la uses, no guises con esa mala receta en tu vida. Que no seamos encontrados como ritualistas, claro, y que tampoco seamos encontrados como personas hipócritas que se presentan a adorar a Dios cuando al mismo tiempo tienen una vida licenciosa y pecaminosa detrás. Hermano, Dios lleva la cuenta pormenorizada de las faltas de cada quien. Todas están incluidas. El Salmo concluye, ¿no? con una exhortación. Entender, o sea, comprende, entiende, versículo 22. Entiende, te has olvidado de Dios, no estás adorando a Dios correctamente, ni siendo una persona ritualista, ¿sí? Que no tiene la actitud correcta porque te sientes suyo y hoy. Y tampoco, ¿sí? Siendo una persona que se presenta como correctamente, pero que tiene aparte una vida horrible, ¿no? ¿Quieres que Dios lo saque en el día de tu juicio? Hermanos, temblamos delante de estas palabras, ¿no? Delante de Dios. Cuando estamos cometiendo pecados y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siempre en la presencia de Dios. No necesitamos andar jurados como las personas en el mundo, ¿no? Dicen, no, ahorita no puedo tomar porque estoy jurado. O sea, me estoy muriendo de ganas de irme a echar unas, pero estoy jurado. Y ya cuando llegue el límite, la fecha, se van con todo su poder al pecado, ¿no? Pero mientras están jurados, no. Es un engaño, ¿no? Dios guarda silencio, ¿no? Pero en el momento conducente ante una gran asamblea será abierta la vida secreta de muchas personas, ¿no? Dios juzgará los secretos de las personas conforme a mi evangelio, dice. Entender ahora, no te puedes olvidar de Dios. Ten presente que Él lleva una cuenta pormenorizada, no sea que en un momento dado te arrebate de este mundo, ¿no? Y seas llevado al juicio. Ninguna cosa te podrá salvar. Ahora es el tiempo de salvación. Dios no puede ser burlado, no podrá sostenerte cuando Él rompa ese silencio, ¿no? Entiéndelo, termina en el versículo 23, refiriéndose a los dos pecados, ¿no? Tanto al pecado del ritualismo, dice, entiéndelo, el que sacrifica alabanza me honrará. Si vienes con la actitud correcta de pobreza espiritual a adorarme, estás haciendo bien, ¿sí? Y al que ordenare su camino, es decir, al que hace una profesión de fe y su vida también es congruente conforme a los mandamientos, al que ordenare su camino, dice, le mostraré la salvación de Dios.
Queremos experimentar en nuestras vidas un avivamiento espiritual, un despertamiento. ¿En dónde está? Aquí está el secreto, ¿no? Dios solo puede ser honrado verdaderamente cuando le adoramos con un sentido verdadero de nuestra gran necesidad de Él. Dios solo puede ser honrado verdaderamente cuando le adoramos y tenemos una vida congruente de obediencia a su palabra. Si guardamos nuestro corazón y caminamos en la senda de la obediencia, entonces experimentaremos el gozo, la llenura y la felicidad que tienen los creyentes verdaderos. ¿Acaso no es esto lo que hemos disfrutado con Dios y no es esto lo que deseamos seguir disfrutando de la mano de Dios hasta ser sacados de este mundo? Experimentar ese gozo y esa alegría. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, hermanos, notemos la gran importancia de ese gran principio enunciado por el salmista, ¿no? El principio, me refiero a la realidad, al hecho de estar conscientes de que hay un juicio, ¿no? Es un valor. Cuando el apóstol Pablo se refiere y dice en Romanos, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay un temor reverente a la realidad, a la existencia de Dios y de que Él juzgará a todas las personas. Si tú pierdes ese valor en tu mente, si tú pierdes esos absolutos, entre ellos la realidad del juicio, tu vida se desviará, ¿no? Dijo Salomón en Eclesiastés 11:9, alégrate, disfruta en los días de tu juventud, pero sabe sobre todas las cosas que Dios te juzgará. Podemos disfrutar de la vida sin quitar de nuestra alma, de nuestra mente ese principio, ¿no? Hay un juicio. Todo esto gobierna. Es como una brújula, es como un valor que te detiene, que te ubica. ¿Sí? Si esta realidad del juicio no existiera, ¿qué pasaría? Imagínense, el mundo ateo, ¿no? Dios no existe, por lo tanto no hay juicio, ¿verdad? Entonces, da lo mismo ser ratero que ser honrado. Da lo mismo. O sea, no hay juicio, no hay Dios para compensar una cosa a lo otro. Pues entonces, dijo Pablo, bebamos y comamos que mañana moriremos. Y la vida así, tú que no, yo fui asesino, y tú, oh, yo fui narco, no, yo fui licenciado, al final de cuentas, yo fui enfermero, lo que tú quieras anotar ahí. Si no hay juicio, si no hay recompensas, si Dios no existe, entonces vivas como vivas, da igual. Perdón por la ilustración, no tengo otra más nueva. Uno muere como un animal, como un perro. Da lo mismo si se muere un chihuahua, si se muere un pastor alemán, que si se muere un bulldog. Es lo mismo, ¿no? ¿Así es para nosotros? No. Traemos portando la imagen de Dios. Hay un juicio. Si esto persiste en tu mente, si esto persiste en tu corazón, entonces tendrás temor, buscarás la adoración verdadera, dejarás el ritualismo, te pondrás a procurar siempre tener una vida congruente, no una vida hipócrita. Alégrate en los días de tu juventud. Y ese es un invento del hermano Omar. Alégrate también en los días de tu vejez. Pero acuérdate sobre todas las cosas que Dios te juzgará. Dios te juzgará. Entonces, este es el asunto. Vivir de una manera u otra, cuando el juicio de Dios y los absolutos divinos están ahí, resultará una locura, ¿no? Si no hay juicio, sería una verdadera locura, ¿no?
si nosotros meditamos un poco el asunto, debemos de decirlo, no es en parte debido a esto, a que los hombres no tienen temor de Dios, a que los hombres no están conscientes de que habrá un juicio verdadero, ¿sí? A que los hombres no han pensado esto, ha orillado a este mundo a enfrentar todas las dificultades que tiene, ¿no? El mundo está destruido, caído, porque los hombres se han olvidado de Dios, de sus valores, de su juicio, y cada quien vive como si fuera Dios, ¿no? Le creyeron a Satanás, seréis como dioses. ¿Sí? Son amigos, lo que siempre decimos, ¿no? Son amigos de José Alfredo Jiménez, que ya se murió, pero dejó por ahí sus composiciones, ¿no? Sí. Yo soy la ley, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? Y cantan con unas ganas, ¿no? El salmo del perdido, ¿cómo le llamaríamos a ese? Sí. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Los que se han olvidado de Dios, les pedimos que se vuelvan, que reflexionen. Ese pensamiento de la realidad del juicio, el temor de Dios en nuestras almas, nos ha ayudado, ¿no? Ha servido como un freno en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Y damos gracias a Dios por poner eso en nuestras vidas, una brújula para guiarnos. En segundo lugar, las acusaciones señaladas. He querido, no sé si logré transmitirlo o no, pero la realidad del juicio, hermanos, es algo que impacta la vida de las personas, ¿no? Si no hubiera juicio, entonces vivamos como sea, no importa. ¿Para qué te preocupas por hacerlas? No, es que quiero hacer las cosas bien. ¿Para qué si no hay juicio? El inconverso, ¿no? Que anda del tingo al tango y hace lo que se le antoja y menosprecia a Dios y luego dice, no, es que no voy a hacer esto porque esto es bueno o es malo. ¿Bueno o malo en base a qué? Bueno o malo se define en base a la realidad de un juicio, en base a que Dios existe, en eso se define. Si tú no crees en Dios, no importa cómo vivas, ¿no? Finalmente saldrás de este mundo y te encontrarás con la realidad que hemos estado hablando y describiendo ahora, ¿no? La realidad de un Dios que te dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, ¿no? Dios existe. Y ese temor que tienes en tu mente, en tu corazón, se debe a que Dios ha puesto algo ahí, su imagen, para que te esté redarguyendo continuamente. Aunque tú le pegues a la conciencia y le digas, cállate, no me molestes, no me hagas nada, no me digas nada. Ahí está, hablándote. Entonces, las acusaciones señaladas en el Salmo respecto al ritualismo y respecto a una vida de rebeldía, de hipocresía, de al mismo tiempo adorar, pero vivir equivocadamente. Estas dos cosas deben servirnos como advertencias respecto a nuestra profesión de fe. Tengo algunas preguntas. ¿Hemos caído acaso en alguna de estas posturas en nuestra adoración? ¿Hemos tomado con ligereza nuestra comparecencia dominical de adoración? ¿Hemos acudido descuidadamente o sin preparación a la adoración? ¿Hemos caído en la adoración automática? O peor aún, ¿acaso hemos caído en venir a adorar y vivir en una forma descuidada? Lo que pasa cuando uno no apaga su celular. Entonces, volvemos a las preguntas. ¿Hemos caído en la adoración automática o hemos caído en el pecado de venir a adorar y de vivir descuidadamente? ¿Acaso le agradará a Dios que vengamos a adorar así? Sin fe, sin gratitud,
tan solo presentarnos. Eso sí, bañados, porque ayer fue sábado. Claro que no, ¿verdad? El Señor dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Tu corazón. Y terminamos con 1 de Pedro 4:18. Nos dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿No? Tenemos las palabras, hemos escuchado, híjole, no, es que aquí a los adoradores les exigen venir con buena actitud y les exigen que tengan una vida correcta en sus casas, en su escuela, en su trabajo. Entonces, si para ellos está tan difícil y les aprieta duro el Señor, entonces, ¿dónde quedará el infiel y el pecador común? Por eso invitamos siempre a las personas, ¿no?, que están todavía sin Cristo en sus vidas, ¿no? Rogamos que vengan, no queremos que sean apartados así violentamente y que salgan de este mundo. Tenía razón, ya no habrá oportunidad de cambiar en ese momento, ¿no? Ya no habrá oportunidad. Hoy día Cristo está extendiendo su mano para llamarte. Hoy te está diciendo, ven a mí, pecador. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de que te humilles y vengas y reconozcas, como aquel hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy una criatura, me he convertido en un animal, en un loco, como veíamos en el Salmo 49, ¿no? En una bestia. Y ahora vengo buscando perdón y salvación. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ven, acude a Dios antes de que salgas violentamente de este mundo y ya no tengas oportunidad, ¿no? Que llegues a los años de tu vida cuando digas, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no? Que tengas el accidente y después dices, mi papá me dijo que no corriera, mi papá me aconsejó esto, sí, escuché estos sermones y me decían estas cosas. ¿Por qué esperar hasta la tragedia, no? Dios comparece hoy y te dice, ven, humíllate. Sea un verdadero adorador. No dudes en venir y acudir al Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, misericordioso Salvador. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias por las advertencias que tú nos das en este día. Suplicando, Padre, que las podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos ser cuerdos para asimilar la enseñanza y romper el ritualismo de nuestras vidas, que seamos sensatos para entender toda nuestra gran necesidad de ti, Señor, y que tú no necesitas nada de nosotros, Señor. Que seamos cuerdos para humillarnos en arrepentimiento y en fe, para no vivir vidas religiosas por un lado y por otro lado vidas pecaminosas. Guárdanos, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestra forma de vivir, para agradarte a ti, para que no seamos tropiezo para otros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique tu nombre, Señor, que podamos ser verdaderamente en este mundo sal y luz, que podamos reflejar, aunque sea un poco, de nuestro gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús, que ha impactado y que ha transformado nuestras vidas, Señor. Rogamos que perdones nuestras muchas faltas y pecados y suplicamos, Padre, que sigas ayudándonos en el proceso de nuestra santificación
Y suplicamos, Señor, que también obres en el corazón de aquellos que te están buscando, que les concedas la fe y el arrepentimiento para que vengan a ti, Señor. Pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.